¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Solo una vuelta más. Miren, en instantes vamos a estar hablando con el ministro del Interior. Está Guillermo Francos, sobre todos los temas. El tema de Cristina es un tema, por supuesto. Los gobernadores. Hay un acercamiento, una profundización del vínculo con el PRO. ¿Cómo sería eso? Vamos a charlar con una figura importantísima, muy próxima a Javier Milei, Guillermo Francos. En instantes. Pablo de León. Hablemos de esta vuelta de Cristina Fernández de Kirchner en la misma clave de lectura de todos los últimos años. No hay ni siquiera un atisbo de autocrítica, de ver qué pudo haber pasado para que incluso votantes peronistas, muchachos jóvenes, no necesariamente del corredor norte, sino de otras zonas que pertenecieron históricamente a sus votos, se mudaron a La Libertad Avanza. Esa no la vio venir y tampoco parece verla en este momento. Pablo. Bueno, ¿cómo te va, Diego? Buenas noches. Bueno, Cristina hace unos días había dejado trascender algunas impresiones, que veía que lo único que había del otro lado y con fuerza política era la presencia de Javier Milei, dando a entender que iba a ganarle a la inflación en unos meses, veía con este plan de ajuste y que veía un futuro dolarizador. Ella dejó trascender hace unos días y esto desconcertó bastante, ¿no? Porque parecía elogiosa de su principal rival político. Y esto me parece que la carta que escribió ella hace un mes exactamente que estaba escribiendo la carta de puño y letra como le gusta a ella, hacer esas cosas que después obviamente alguien la transcriba. Ella estuvo meditando esto, con lo cual termina de demostrar que está totalmente perdida, que no tiene rumbo político, que no sabe, que entiende y respeta lo que está generando Milei ante la sociedad, pero no sabe si pegarle, cuándo pegarle, si dejar trascender que le parece bien y ahora lo critica. Y claramente yo creo que hay una crítica a Milei, pero fundamentalmente ella fue contra Toto Caputo, fue a hablar de el endeudador y otra vez de Mauricio Macri, el hombre que tomó la deuda. Entonces me parece que Cristina muestra que está perdido el peronismo, que no tiene sucesión y alternativa a ella, y ella vuelve a copar la escena, paradójicamente en el día que se conoce la inflación y la gente, todo el mundo sabe que esta inflación tiene un arrastre de la gestión económica de Sergio Massa, el ministro de Economía que ella bendijo, con lo cual muestra, me parece, todo esto, la desorientación política absoluta de Cristina Kirchner. Bueno, vamos a repasar concretamente qué dijo, porque no es solamente una expresión personal, sino hay algunas frases que rozan, en su comparación con De la Rúa, la desestabilización. Suavemente golpista. No fue solo el voto antiperonista el que hizo presidente a Milei. Resulta insoslayable señalar el rol de los medios. Su reproducción en las redes sociales tuvieron en su surgimiento y triunfo electoral. Bueno, una vez más los medios. La verdad que diga ella que las redes tuvieron que ver con el resurgimiento electoral de Milei no es ninguna genialidad. Todo el mundo lo sabe. Ahora, otra vez ella, la obsesión de los medios, entonces diciendo, ustedes junto con el antiperonismo lo hicieron presidente. Bien, ¿habrá habido alguna circunstancia del último gobierno, alguna pérdida de poder adquisitivo, los nuevos pobres formalizados trabajadores, como ella misma dijo, que hayan catapultado a Milei? Sobre eso absolutamente nada, la clave de lectura histórica, los medios, etcétera. Veamos más de lo que dijo Cristina. Vamos a repasar algo de el actual presidente se hizo conocido como panelista de televisión y algunas otras excentricidades. Bueno, esto es una vez más el tema de menospreciar a los demás, ¿no? Es cierto que Milei surge a partir de presencias en algunos programas, como el de Fantino, como el de Intratables. Ahora decir otras excentricidades me parece que es menospreciarlo a una persona que la verdad, de una fuerza casi unipersonal, terminó siendo presidente de la nación. Vamos a ver algunas expresiones de Cristina Fernández, a pesar de haber sostenido como caballito de batalla que con los mismos de siempre no se podían obtener resultados distintos, produjo, ni bien fue electo, un insólito reciclaje de personajes y exfuncionarios. Acá me parece que es como dice Pablo, la apelación a Caputo, a Sturzenegger, básicamente a Macri, digamos, todos los caminos de la bronca
conducen para Cristina a Mauricio Macri. Sí, también le pega, por supuesto, a Milei. Ahora vamos a ver de qué manera. Bueno, sí, claramente, como vos decís, va contra Caputo. También vamos a preguntarle al próximo invitado, al ministro que tenés ahí, si también se siente incluido en esto de los exfuncionarios que ella fustiga. Bien, veamos más. El nuevo gobierno solo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización. No solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock. Está bien, ahí yo me permito decir que ella actúa, Clara, que lo critica a Milei como una panelista de televisión, porque hace un análisis como si ella no hubiera sido vicepresidenta de la gestión anterior y la principal benefactora de que Sergio Massa sea el ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández. Bien, como les decía, vamos a estar hablando con Guillermo Francos, ministro del Interior. Ahí está, en un día clave, exactamente porque en un momento en donde Milei y el gobierno parecía poner del otro lado, de casta o pueblo, a los que votaron en contra, que iban a apoyar y finalmente no apoyaron, con eso es parte del radicalismo, etcétera, algunos delegados de las provincias. Bueno, ahora reaparece el kirchnerismo y también se espera cómo la reacción del gobierno frente a estos dichos de Cristina, más de la ex vicepresidenta. El master plan de Milei no difiere mucho, y atención con esto, del que llevó adelante la dictadura cívico-militar en lo que hace a la apertura indiscriminada de la economía y la desregulación laboral de hecho, ni de las privatizaciones de los años 90. Bueno, este es un párrafo para encuadrar en el campeonato de doble vara y cinismo, porque ella participó y usufructuó de las privatizaciones de los 90 y en la propia carta está reconociendo que se necesitan ayornar las leyes laborales. Si vos querés, lo más complicado es comparar a un gobierno elegido primero por el 30%, pero después por el 56%, con un gobierno militar. La clave de esto es una dictadura, sigue vigente en la vicepresidenta ex. Veamos más. Pablo. Bueno, y acá habla de la dolarización. La economía argentina implicará la clausura definitiva a la posibilidad de desarrollar nuestro país con inclusión social. El país no va a tener más dólares. Bueno, ella lo que dice ahí es que ella no se endeudó en dólares, sino que se endeudó en pesos. Entonces que no tiene ningún tipo de responsabilidad ella en su gestión con que el país no tenga dólares. Y bueno, está hablando de esto que dejó trascender. Ella cree que finalmente, más o menos para julio, Javier Milei va a dolarizar. Bueno, muy bien. Estamos con el ministro del Interior. Ministro, bienvenido. Gracias por estar. Al contrario, Diego, al contrario. ¿Cuál es su opinión sobre esta reaparición en muy duros términos a muchos funcionarios, muchos muy individualizados, también a Milei? Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, cuando Cristina atacaba a la gestión de Menem, porque bastante después de eso, me acuerdo que Cavallo me contaba que pasó una Nochebuena o un Año Nuevo en la casa de los Kirchner, cuando Kirchner era gobernador de la provincia de Santa Cruz y eran íntimos amigos, porque en ese momento, como recién señalaba Diego, ellos fueron beneficiarios como provincia de las privatizaciones, en este caso particular de la privatización de YPF y los recursos, esos recursos que nunca nadie supo finalmente dónde terminaron, pero que fue una suma muy importante. Yo, a ver, ¿cómo tomo yo las declaraciones de Cristina? Pero ¿qué pasaba con Cavallo ahí? No, porque en esa época eran muy amigos y partidarios de las privatizaciones. Yo me acuerdo haberlo visto. Yo no formé nunca parte del equipo de economía de Cavallo, sino tuve relación posterior con Cavallo, pero sí me acuerdo que Cavallo contaba cómo es esto que antes me alababan y apoyaban toda la propuesta privatizadora del gobierno de Menem, hoy se han convertido en críticos de eso que antes apoyaron. A mí me parece que a veces a la expresidenta se le trastocan un poco los conceptos, ¿no? Entonces, la verdad que hoy cuando yo leí ese mensaje me molestó mucho, porque yo creo que cuando uno deja un gobierno y lo deja en la situación que se dejó el país al final de este gobierno, lo menos que puedo hacer es un poco de autocrítica, decir, a ver, ¿en qué me equivoqué
para llevar a los argentinos a 1000% de inflación, 1000 y pico de inflación en los 4 años de este gobierno, a dejarlo con el 50% de pobreza, una indigencia dentro de esa pobreza también significativa, con todo esto que se ha dicho y se repite permanentemente durante estos últimos días. Y yo digo, ni una sola autocrítica de todo eso, ni una sola. Entonces, me parece que endilgarle a un gobierno que recién comienza un cuestionamiento tan brutal como el que hizo, la saca de toda lógica, ¿no? Entonces me parece que no soy quien para darle consejos a alguien que fue 2 veces presidenta de la República, 1 vez vicepresidenta, la mujer de un expresidente, que se tuvo de este milenio, estuvo en el poder prácticamente todo el tiempo, salvo los 4 años de la presidencia de Macri. Entonces yo digo, tal vez un poquito de autocrítica vendría bien, ¿no? La comparación un poco con el gobierno de la Rúa o la dictadura, ¿qué le pareció? No, me parece que no tiene nada que ver. Yo creo que primero, a ver, no tiene nada que ver con el gobierno militar, digamos, ¿no? Me parece que primero, este es un gobierno que pone en el centro de toda su gestión la libertad. Entonces, vincularlo a un gobierno que dejó de lado la libertad, me parece que es comparar peras con bananas, ¿no? Entonces, creo que la expresidenta se sale de eje de lo que debe ser una persona que cumplió semejantes responsabilidades en el país y que nos llevó a esta situación, como decía recién, que vivíamos, ¿no? Por eso hoy me molestó, justo me entrevistaron en una radio y dije, por lo menos un poco de autocrítica debería ser, ¿no? Finalmente, sobre este tema, usted tiene muchos años en política. ¿Esto es temperamento? ¿Cree que es estrategia? ¿Por qué y para qué salió ahora, le parece, la expresidenta y vice? Supongo que debe ser una cuestión de liderazgo de un sector de la oposición, ¿no? Porque uno siente que la política está muy atomizada y donde se le abren a algunos diputados de algunos bloques y empiezan a formarse grupos distintos en las cámaras y cuestionamientos. Supongo que ella habrá querido tomar un liderazgo y además está todo ese sector que imagina y se ilusiona con la posibilidad que el gobierno de Milei se caiga, ¿no? Hay una especie, esto que se define a veces como el club del helicóptero, ¿no? Entonces, yo digo que eso es no conocerlo al presidente Milei. Yo soy de los que lo conocen al presidente Milei. Sé, por supuesto, es un presidente con un temperamento particular, con mucha personalidad y con mucha firmeza. Entonces no lo van a sacar de su objetivo. Y él se va a mantener gobernando hasta el último día de su mandato. Y lo va a hacer cumpliendo con lo que él se comprometió con el electorado, aunque le cueste políticamente. Porque todos sabemos que ajustar la economía, como él bien lo dijo, yo voy a eliminar el déficit fiscal, que es la madre de todos los males, y lo va a hacer con ley o sin ley, como lo dijo, ¿no? Entonces, cuando se cumpla el periodo en que la inflación, como señalaban recién, que viene de arrastre, y se empiece a reflejar el ajuste fiscal que está haciendo el gobierno, vamos a estabilizar absolutamente la economía argentina y se va a comenzar un periodo de crecimiento. Ahora quiero volver a una frase que pasó recién, que es con ley o sin ley, pero una vuelta más sobre otra cuestión. Una cosa es el club del helicóptero, de que alguien en un móvil diga a un militante que se vayan, quiero que se vayan, que el helicóptero, y otra cosa es que alguien con responsabilidades institucionales o que integra el Congreso, la dirigencia política, haya tenido alguna expresión. ¿Le consta que gente de la política o de algún sector específico del peronismo o de otro sector esté fogoneando el helicóptero? Es el rum rum de la política opositora. No, a mí nadie me lo ha dicho expresamente, ¿no? Pero es el rum rum que se corre, que hay sectores políticos que están esperando que el gobierno de Milei se caiga por falta de apoyo popular. ¿Qué sectores? Sectores de la oposición política. ¿El kirchnerismo?
Bueno, el kirchnerismo es una parte de la oposición política. ¿Y ¿sí? está esperando que se caiga antes de finalizar? Bueno, yo creo que ese es el comentario que existe en la política, ¿no? O sea, ven, como se dice, no la ven. No ven hacia dónde va un gobierno que pretende estabilizar la economía, entonces creen que se va a caer el apoyo popular y van a debilitar con eso el gobierno. Fue lo que pasó con la ley, digo, ¿no? O sea, yo digo, ¿cuál es el sentido? Esta es la falta de lógica, ¿no? Lo que uno no entiende a veces de la política. O sea, todo el Congreso aprueba en general una ley. Ya se había discutido, se habían sacado parte de la ley para tratar de que se avanzara con el disgusto del presidente, porque nosotros lo que intentamos llegar a la aprobación de una ley que ahora le voy a contar cuáles son las partes importantes que no se aprobaron. Finalmente no se aprobó nada, pero digo, pues retiramos la ley, pero cuáles eran las partes más importantes que hacen al futuro los argentinos que estaban en esa ley que nosotros considerábamos muy importantes. Pero digo, ¿cuál es la lógica de que el Congreso apruebe en general una ley que declara el estado de emergencia económica, económica, social, fiscal, etcétera, y cuando se tienen que tratar los artículos que le permiten al presidente gobernar para solucionar esa emergencia económica, que son delegaciones de facultades, no se lo permite? Le dicen, no, este artículo no va, inciso, este no va, este no va, este no va, y le desarman el sentido de la ley. Entonces digo, no tiene lógica si no es que estaban predeterminados a no aprobar la ley, ¿no? Esa ley, para dejarlo en claro, trataba varios aspectos que son muy importantes para el futuro de la Argentina. Ni hablar la desregulación, todo esto que se habló varias veces, ¿no? Los famosos fideicomisos que existen, que son estos fondos fiduciarios que manejan distintas cosas y que ha ido creando la burocracia pública todos los años, ¿no? Que son 29, que en realidad lo que quería hacer el gobierno es decir, bueno, no tiene lógica porque genera una burocracia impresionante tener todos estos fondos fiduciarios que manejan distintos temas. Dice que son 2 puntos del PBI. Sí, es una montaña de dinero. Es una montaña de dinero que se maneja de distintas formas. Podemos hablar mucho sobre cómo se maneja, etcétera, pero no quiero detenerme en eso, sino en la necesidad de organizar la economía, que es lo que plantea el ministro Caputo. Pero ¿no? sin ley, ¿de qué lado queda el manejo de toda esa montaña de plata y los fideicomisos? ¿Siguen como estaban, es decir, en manos de cada provincia, etcétera? No. ¿Cómo queda ese tema sin ley ómnibus? Bueno, sin ley ómnibus quedan los fondos, están los fideicomisos, están los fondos fiduciarios, y el gobierno verá cuándo tiene recursos para poder asignar los fondos a cada uno de esos, los objetivos de esos fondos fiduciarios. O sea, por ahora el gobierno... Por ahora, a las transferencias de los fondos fiduciarios. Por ahora stop. A ver, hay un fondo fiduciario que tiene que ver con obras de infraestructura en las provincias. Stop, digamos. No se van a hacer obras y no se va a continuar. ¿Pero eso es una facultad del Ejecutivo decir stop o tenía que salir la ley para que usted deje de transferir? No, porque esos fondos tienen distintos flujos de distintos orígenes, ¿no? Entonces, hay algunos que tienen que ver con organismos, es decir, por ejemplo, digamos, el Fondo de Infraestructura para obras de infraestructura en las provincias tiene un flujo de dinero que viene de la famosa venta del Banco Hipotecario Nacional, y esa plata fue ahí, se prestó a las provincias y genera un flujo de retorno con el pago de retorno en el buen sentido, no de retorno a la caja, digo, ¿no? Porque a veces hay retornos en los dos sentidos. Sí, digo, claro. no, en este sentido vuelve a la caja del fondo fiduciario los pagos de las amortizaciones de la provincia que están garantizadas, etc. Y tiene otro flujo de dinero que viene de los préstamos de los organismos multilaterales de crédito para determinadas obras. El gobierno va a frenar esos préstamos porque no se va a endeudar más. Entonces esos fondos no van a estar, por de ejemplo... 29 fondos, ¿cuántos van a seguir con luz verde, cuántos amarillo y cuántos rojo? ¿Tienen claro eso? No, eso lo decidirá el ministro de Economía, Bien. que está analizando de qué manera puede modificar esos fondos que están asignados por distintas leyes, si existe la posibilidad de hacerlo por alguna normativa que lo modifique, ¿no? O sea, sin ley. Hasta ahora sin ley. Lo que se pedía es poder reorganizarlo eso con ley. Bien.
La verdad del tema es que lo que el ministro Caputo pretende es que todo lo que es gasto público surja desde el Tesoro Nacional, que no se creen fondos que después nadie sabe cómo termina, cómo se terminan operando, cómo se terminan manejando, etc. Entonces dice, no, que salga todo presupuesto Tesoro Nacional. Todo lo que tiene que hacerse tiene que salir de ahí. Que es una cosa de ordenamiento lógico, porque si no uno después pierde el control de dónde se va el dinero o los recursos del Estado, ¿no? Usted dijo hace un ratito, con o sin ley. Entiendo que se refiere a la ley ómnibus o en general. No, me refiero a los temas que trataba la ley bases. ¿Pueden prescindir de de todo lo que iba a salir en la ley ómnibus para llegar al déficit cero? No, para llegar al déficit cero sí, basta con pisar todas las transferencias. Las únicas que no pueden pisarse son las transferencias automáticas, que son las que surgen de los recursos coparticipables, claro, ¿no? Pero el resto, el Estado Nacional se va a poner en la caja y no los va a no va a emitir esos flujos de dinero porque quiere preservar el déficit cero. Entonces, mientras tenga... lo dijo muy claro el presidente en ese discurso en el día de su asunción, donde dijo, aparte de decir que no hay plata, frase que se hizo célebre, también dijo que lo que hubiera se iba a dedicar a la asistencia social, a los sectores más desprotegidos. Después vendrá lo demás. O sea, una vez que se termine o que se cubra la necesidad social, vendrán las obras de infraestructura en la provincia. Pero permíteme, Diego, que te haga un comentario sobre los temas que tenía esa ley, que lamentablemente ahora quedaron postergados. Veremos si los tratamos en algún caso como ley particular o no, resolverá el presidente. Pero ahí hay temas que tienen que ver con la desregulación del Estado, hay temas que tienen que ver con toda la regulación hidrocarburífera que es necesaria para que vengan inversiones, para explotar el petróleo, el gas de Vaca Muerta y todos estos yacimientos nuevos que están apareciendo. El tema de la minería, el litio, son temas importantes. El tema de garantizar las grandes inversiones, esos temas... ¿Qué va a pasar con todo eso? Bueno, hoy esas normas no están y es una pena, porque esas son normas que podían... ¿Los van a mandar en bloques temáticos, vamos a llamarlo así, al Congreso? Sí, mi posición sería empezar a tratar algunos de esos temas en leyes específicas, lo que no quiere decir que el presidente no pueda gobernar en estas circunstancias. Lo que pasa es que uno puede atacar la urgencia económica, que significa estabilizar la economía, que convengamos, digo, en diciembre esto explotaba y volaba por los aires, ¿no? Ahora estamos con índices de inflación altos, tendientes a la baja, que va a bajar, va a seguir bajando la inflación. Tengo que meter quinta, porque tenemos poco tiempo y muchas preguntas. Pablo de León. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches, ¿cómo le va? En estos días pasaron 60 días de gobierno y las extraordinarias, y el gobierno no consiguió una sola ley. Entonces, en virtud de la dificultad, obviamente, de ser minoría en el Congreso, le pregunto si esto lo van a revertir, y más pensando en su rol, que es el hombre del diálogo, el que va, el que se acerca con los gobernadores. Hoy los gobernadores está la línea cortada. ¿Qué va a cambiar de esto para que el gobierno tenga más herramientas? ¿Habrá consenso, diálogo o no? Pues yo creo que va a haber diálogo seguramente. No quiere decir que el diálogo esté cortado. Creo que estamos en un momento donde hubo una fricción política entre un gobierno que tiene minoría parlamentaria y las mayorías parlamentarias, y supongo que esta fricción pasará unos días y nos sentaremos a conversar nuevamente sobre cuáles son los temas que son importantes para el país en su conjunto, ¿no? Y para las provincias en particular. Entonces yo creo que eso es un tema que nos sentaremos a conversarlo en los próximos días. Yo no rehuyo nunca al diálogo político como una necesidad para el país, más allá que tengamos puntos de disenso, como lo tengo por lo expresado por la expresidenta de la Nación, pero sin perjuicio de esas diferencias, yo creo que hay que buscar el bien común, el bien de los argentinos, ver cómo encontrar los puntos de coincidencia para avanzar, porque si no, el país se va a estabilizar. Bien, pero el crecimiento sí, depende que nos demos las normas que se necesitan para crecer, ¿no? ¿Van a
tener Pero pisado el una fondo cosa de más. incentivo docente? Porque ya Kicillof dijo que lo va a judicializar, hay toda una serie de gobernadores que están con eso, hay una amenaza flotando de no inicio de clases y la apelación a un artículo de una ley que es la 26075, en donde Alberto Fernández derogó algo hecho en el gobierno de Macri que tiene que ver con que efectivamente la ley de financiamiento educativo, las leyes, la continuidad de fondos referidos de modo tal de poder delinear seriamente la política educativa. Es decir, tiene que estar el gobierno nacional en el medio, dice esta ley 26075. ¿Qué van a hacer? A ver, el Fondo de Incentivo Docente se creó allá por el año 98, ¿sí? Las provincias tenían un problema de financiamiento de la educación. La educación primero es una responsabilidad provincial, ¿no? Y desde ahí, desde ese momento, el fondo tuvo altos y bajos y se fue generando a través de leyes, decretos leyes, etcétera. Pero esto terminó el 31 de diciembre. El 31 de diciembre no había ninguna norma que estableciera que ese fondo seguía a partir del 1 de enero. Me muestran, si pueden, el artículo para terminar o por lo menos abrir la discusión sobre la letra de esto, acerca de si el ministro dice que esto no tiene ya continuidad o no, lo estamos por ver, porque este es un tema, vamos, uno de los planteos es recuperar la educación, garantizar los días de clase, la esencialidad de la educación. Bueno, acá está en peligro el inicio de clase. A ver, veamos, ahí está, por favor. Ahí está el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, conjuntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación, las entidades gremiales, en representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario, salario mínimo, etc. Lo que dice es, acá tiene que intervenir el Consejo Nacional de Educación. ¿Sí o no? El Consejo Federal de Educación se reunió la semana pasada, creo, y se puso de acuerdo en un plan de alfabetización nacional que va a ser financiado por la Nación. O sea, ese tema se va a llevar adelante, pero ahí no dice nada del Fondo de Incentivo Docente, porque el tema educativo es esencialmente provincial. El gobierno nacional en anteriores oportunidades ha dado un apoyo, pero esa norma hoy no está vigente. O sea, no va a haber transferencia de este Fondo de Incentivo Docente. No va a haber transferencia del Fondo de Incentivo Docente porque no hay una norma que lo habilite. Bien, la última casi le diría. Yo voy a dejar caer un nombre y usted me dice con su cara lo que piensa y con el párrafo que quiera lo que piensa. Mauricio Macri. Mauricio Macri es un expresidente de la República que ha tenido un gobierno de 4 años, que yo me acuerdo también a él le hablaban del Club del Helicóptero, pero sin embargo terminó su mandato, con sus más, con sus menos, podrán cuestionársele algunas cosas, aplaudirlo por otras, pero sin duda es una referencia política importante para la Argentina, ¿no? ¿Qué piensa de esto que se menciona tanto, de un acercamiento, una profundización, un acuerdo? No sabemos qué nombre ponerle a eso que ocurriría entre parte del PRO y La Libertad Avanza. ¿Por qué parte del PRO? No sé cuál es la parte del PRO. Porque usted sabe que en el mundo ornitológico hay halcones, palomas, no sé si está de moda todavía eso, pero hay algunos que no se embarcarían en este nuevo. No lo sé, yo digo, creo que el diálogo entre el presidente Macri y el actual presidente Milei ha sido permanente, o sea, no ha habido una... ahora, de la alianza de Cambiemos, hubo la fórmula presidencial, integra hoy el gabinete del presidente Milei, ¿no? Tanto Luis Petri como Patricia Bullrich. De modo que me parece que siempre ha habido una voluntad de trabajar en conjunto. De hecho, en el... ¿Se imagina más ministros eso no puedo decir porque es una decisión del presidente. Ustedes... No, bueno, son decisiones del presidente. Yo lo que digo es que en el Congreso de la Nación, el bloque del PRO y el bloque de la Libertad Avanza trabajaron en conjunto para obtener la sanción de la ley. ¿Usted cree que se necesita más? Y con esto lo despido. ¿Más acuerdo, más profundización? Bueno, puede ser que a partir de ahora ese acuerdo se profundice. Por lo menos esa es la sugerencia que vienen haciendo algunos referentes. Ahora, ¿cómo se va a concretar eso? Son todavía temas que tienen que discutirse hacia adelante, ¿no? Yo le agradezco especialmente por haber venido. No, al contrario, digo, muchas gracias. Gracias. Chao, terrible. Vuelvo, está Sandra González de Adecua. Hola. ¿Cómo andás? Gracias por venir. No, por favor.
Y María Castiglione, economista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Bueno, hoy fue el día de la inflación. Ustedes estuvieron ahí en la... Bueno, de hecho el GBA fue 19,6, que es lo ahí que veamos nosotros el medimos. número, sí. Fue 20,6 para todo el país. Sí, sí. Y el Gran Buenos Aires 19,6, que es el relevamiento que nosotros hacemos, es el Gran Buenos Aires, que fue justo el número. Pero bueno, en líneas generales está en torno a lo que se esperaba, que es cuando uno mira ese número es escandaloso, ¿no? Ahí está el altísimo. acumulado, 254, como Es la decíamos, 26 enero. Exactamente, es Sí. un número terrorífico, dramático, porque implica que el costo promedio de la canasta de un consumidor, o sea, los precios promedio de enero fueron 20% superiores a los que había en diciembre. En diciembre tuvimos una inflación de 25,5 y venimos de años de una inflación elevadísima. Entonces, la verdad que obviamente es complicado, sobre todo porque los ingresos no van al mismo ritmo que los precios, ¿no? Sandra, esa es la frase, la velocidad de los salarios como tortuga y la liebre. Terrible. La verdad que si bien bajó un poco la inflación, la verdad no tenemos nada para festejar porque hoy la gente está hiper golpeada. Hoy prácticamente para mucha gente es fin de mes. Correcto. 14. Mitad de mes, fin de sí, mes. es fin de mes. Porque ya venimos con el año pasado, que fue un desastre, pero lo que fue diciembre y enero golpeó tanto, es tan alto los precios, que para el consumidor se le hace sumamente difícil poder abarcar una canasta básica de alimentos, y ni que hablar de todo, porque te aumenta todo. No es que te aumenta algo, no, aumenta todo. Pero con la recesión no paró un poco los aumentos o siguen. Yo te puedo dar mi impresión personal, pero no importa. Vos decinos desde que vos que lo seguís desde Adecua. No, nosotros lo seguimos desde Adecua y las cosas siguen aumentando. Ese es el problema. El problema es que de noviembre, diciembre, hay productos que tuvieron 100% de aumento. 100%. Y después siguen aumentando. Depende de dónde compres. Hoy es muy difícil tener un parámetro de precios, porque la realidad es que, y hablamos de la canasta básica de alimentos, pero te aumentan los impuestos, te aumenta el seguro del auto, te aumenta el colegio, te aumenta la prepaga. La gente está desesperada con el tema de prepagas. Y hoy la gente tratando de comprar lo de los colegios. Claro. Difícil. Alquileres. Hay gente, yo lo dije el año pasado acá, hay matrimonios que un sueldo es para el alquiler. Y obvio. Es para el alquiler. Eso es así. Yo no sé si hay más oferta de alquileres o no. No. No hay más oferta. No. Por ahora nosotros, no es un rubro que nosotros estamos permanentemente, lo tratamos de monitorear. Hay muy poca oferta, hay precios muy altos. Realmente hay precios muy altos que complican, ¿no? Acá hay un tema que es importante decir. Habló Sturzenegger en Harvard, Sí. y él dijo de los alquileres dos cosas. Que habían bajado. Que había más y que habían bajado. La verdad que no hay percepción de lo que uno ve, habla con la gente, y con cualquier cantidad de gente que alquila. No solo eso, sino que aumentaron 250 y pico, el número que vos decías mínimo, pero aparte que pasaron en dólares. Entonces, pensar, esta lectura del gobierno me parece preocupante, que aparecieron más y que encima bajaron, no, todo lo contrario, aumentaron y muchos pasaron a dólares. Bien, vamos a volver al tema alquileres, porque el tema es, hay oferta, hay más oferta, es caro, pero hay más, pronto en las mejores salas. Quiero volver a los alimentos, que es sustancial. Vamos a repasar algunos alimentos y cómo... Ahí está, fiambres, lo tengo un poco cortado. Los segundos, 38,5. Los segundos, sí, aves, 29, casi 30%. Azúcar, miel, dulces, cacao, 28. Debe ser panificación, cereales, pastas, 26. Productos lácteos y huevos, 21. Y ya después tengo una temperatura, bebidas, 20. Bien. Sí, acá el ritmo de aumento de precios es bastante dispar.
Y lo que ayudó en el mes de enero fue el freno de algunas frutas, de algunos productos frescos como las carnes, no las aves, pero sí otras carnes, pero venían aumentando mucho los meses anteriores. Acá es cierto lo que decía ella. El problema acá es la pérdida de poder de compra del peso, o sea, todo aumenta. Justamente estamos en un proceso inflacionario y es la consecuencia de haber acumulado muchos años de emisión monetaria, de inyectar pesos en la economía sin un correlato de actividad, es decir, querer hacer magia, ¿no? Y eso a veces se iba conteniendo mal, porque la verdad es que la inflación fue muy alta en el último año y medio, a pesar de un dólar totalmente artificial, bajo, de congelamiento de tarifas. Incluso en las elecciones, que los colectivos venían aumentando con la inflación del mes anterior, se congelaron del todo en pesos, y eso, que es un alivio del corto plazo, es un problema después, cuando tenés que empezar a acercar algo los precios respecto de lo que cuestan. Y todo junto para los consumidores es complicado, es como darnos cuenta del problema que teníamos. Y lamentablemente, no es fácil esta transición, y bajar la inflación no es algo instantáneo, que uno aprieta un botón y bajan rápidamente. Pero María, ahí el ministro decía, la inflación está bajando, y es cierto que bajó esta inflación respecto a la anterior. Ahora, me parece un poco marzo, o lo que viene, como decía Sandra, tarifas, alquileres, prepagas, colegios, ¿esto no va a hacer que de vuelta vaya para arriba? No. A ver, lo que estamos viendo es que lo que lidera el aumento de precios ahora, después del primer mes, tiene más que ver con estos precios regulados, ¿no? Con lo que tiene que ver con las prepagas, que es durísimo. Esperemos que ahora empiece a aflojar, porque además en un punto las prepagas se van a quedar sin gente. Hay gente que se va a tener que quedar de baja, o sea que hay un límite para el aumento. Parece que los empresarios están contentos con quedarse sin gente. No creo que sea así. Llama la atención. No creo que sea pero así. Lo dicen los mismos dueños de las empresas, y se nos va a caer un 40-45%. Yo realmente eso no lo entiendo. Bueno, no lo entiendo. Como economista me excede, te digo, tiene que ver, habría que preguntárselo a ellos, pero me parece que hay un límite también ahí en lo que puede comprar la gente, pero la realidad es que hay algunos otros precios que sí venían atrasados y están aumentando. Nosotros, cuando medimos los precios todos los días y hacemos promedios semanales, no es tan fácil que la inflación baje tan rápido. Se está viendo una desaceleración en algunos precios y ahí se marca en lo que se llama la inflación núcleo. Había sido 28% en diciembre, o sea, sacando los estacionales y los regulados, 28 en diciembre y fue 20 en enero. Sigue siendo altísimo, es durísimo, pero se ve una baja. Acá el punto es que empiece a desacelerar y esperemos lo más rápido posible, ¿no? Marzo vemos que es un mes desafiante, siempre es un mes difícil por la educación, que arrancan las clases, están los colegios y todo lo que tiene que ver con los útiles, vuelta al trabajo de todos, pero sacando esos rubros, y hay que ver cuándo terminan aumentando las tarifas de luz y gas, creemos que la inflación va a ser un poco menor que febrero, pero es difícil que baje muy fuerte en marzo y abril. Probablemente después, sí, la situación financiera se mantiene. De hecho, estos días últimos los dólares financieros están tendiendo a la baja. El dólar oficial está con este Kroll-Impec, que vamos a ver si se mantiene a 2 o se acelera un poquito. 2% mensual, sí. Claro, 2% mensual. Esto podría ayudar, porque tiene que haber de alguna manera algún horizonte de dónde agarrarnos para los precios. Y es cierto que con inflaciones muy altas también vemos una dispersión de precios muy grande y es muy difícil tomar decisiones. Quiero preguntarte qué dispersiones casi ridículas de precios tenés en la cabeza. Bueno, el café, por ejemplo. El café tenés que hacer como un curso para comprarlo. Digo, tenés que ir a un lado, tenés que ir al otro. No hay, y termina habiendo precios disparatados, pero disparatados. Obviamente que uno puede dejar de tomar café, pero la realidad es que ya dejamos de hacer un montón de cosas y de tomar un montón de cosas. Siempre se dijo, si pones un precio obligatorio, regulado, demasiado bajo, lo que vas a tener es que no vas a tener cantidad. ¿Qué pasa con esa máxima? Por ejemplo, cápsulas de café me están diciendo. No hay. ¿Cómo es? Si ahora están. Porque no hay importación de cápsulas. Sí, aparentemente. Vos pensás que una caja de cápsulas en la primera semana de diciembre salía 3.800 pesos. Hoy una caja de cápsulas sale 11.000 pesos. Claro. Y no hay. El tema es, si vos vas a la líder... ¿Pero por qué no hay? Déjeme entender por qué no hay. Porque no, pero si vos vas a la líder de las cafeteras, no vamos a decir ninguna marca, las comprás. Carísimas, pero las comprás. Pero si vas a una cadena muy grande,
la propia gente te decía que tenían la orden de esconderlas por la evolución de café. Las tienen, pero están las tienen pisando guardadas. mercadería porque creen que va a subir. No, yo no creo que sea que creen que va a subir. Es verdad también que hubieron en los meses anteriores y en último tiempo muchos problemas para importar algunos productos, entre ellos el café. Y cuando uno no sabe cuándo los va a obtener, a qué precio, se dio esto de guardar. Yo creo que eso debería normalizarse. Ahora, después de este cambio de régimen, seguimos con cepo, pero el régimen de pago de importaciones de las nuevas importaciones ya se empezó a normalizar con plazos, no es que uno importa y automáticamente puede pagar, y las pymes ya están empezando a normalizar. Yo creo que ese cambio puede ayudar, pero en estos meses es complicadísimo porque es un bien que hoy no hay poco, por los motivos que sea, y eso obviamente lleva a un precio elevadísimo y la gente está limitándose en lo que está consumiendo de café y de algunos otros productos que son, digamos, bastante esenciales, ¿no? Ya la pérdida de poder adquisitivo viene de largo, por supuesto. Ya veíamos como la propia ex vicepresidenta y presidenta decía, formalizados, empleados formalizados, todo correcto, que eran pobres, que van perdiendo poder adquisitivo. Entiendo que gran parte de esa pérdida de poder adquisitivo hizo que perdiera el entonces oficialismo, que era el kirchnerismo. ¿Qué cambios de hábitos ves vos en la medida en que nos vamos restringiendo y que hay una recesión? Bueno, cambio de hábito ahí en alimentos es sustancial. A ver. Se compran segundas y terceras marcas. Sí. Capaz te das un gustito de algo, de comprar quesos, ese tipo de cosas. Los precios están complicados. Eso, obviamente, vos tenés que ver la situación familiar de cada uno, ¿no? Hay gente que decide, bueno, no comprar las gaseosas, está comprando otras marcas, no las marcas líderes ya el consumidor, y en algunos casos ya no compra. Obviamente que las salidas también se recortan, la indumentaria se recorta. Hoy el que tiene chicos está pensando nada más en, bueno, el primer día de clase, qué es lo que tengo que comprar, qué es lo que tengo que pagar, la mochila, las zapatillas. Hoy un par de zapatillas para un chico es cara. Sí, claro. Es cara. Más la ropa, más el uniforme, el delantal, lo que tenga que llevar. Todo eso te va achicando. Y obviamente que hay mucha gente que no se ha ido de vacaciones este año, que ha decidido por eso. El tema de la baja de las prepagas va a ser considerable, la baja en gente en que dicen o cambio el plan o tengo que decidir no pagar eso. Ahora, las prepagas puede ser que quieran tener, a partir de lo que vos contabas, menos gente, pero que pague más y decir, bueno, yo me quedo con un sector social alto y lo demás sí, pero no me quieren interesa el sector mucho. social de gente joven nada más. Claro. Bueno, está bien. La realidad es que hay mucha cantidad de gente de arriba de 60 años que hace años que paga una prepaga. Claro. Y también tenemos que redefinir el por qué se paga una prepaga. ¿Por qué pagas prepaga? ¿Por qué pagas seguridad privada? ¿Por qué pagas colegio privado? Por el Estado no presente. Bueno, ¿y qué pasa con toda esa gente que se va de la prepaga? ¿A dónde va a ir toda esa gente? ¿El Estado está en condiciones hoy? Lo veo complicado. Me parece que hay que redefinir el sistema de salud y es un tema muy sensible, muy sensible. Quiero preguntarte, estamos en el medio de una turbulencia de precios, de una desregulación, si vos querés ser optimista de un reacomodamiento, pero el maremoto en un momento tiene que terminar. Pero también va a terminar si hay anclas. Digamos, si el ancla fiscal se acomoda, y hay un elemento, un precio de la economía, el dólar. ¿Puede haber otra devaluación y de qué dimensión y qué podría ocurrir? Bueno, yo creo que acá lo primero, como vos dijiste, es el ancla fiscal. Me parece que es en Argentina la causa de la inflación es la emisión monetaria, esa cantidad de pesos producto del déficit fiscal. Por lo tanto, el ancla fiscal me parece que es una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria, muy importante, y el gobierno en ese sentido está firme. La discusión es cómo se llega al equilibrio fiscal y, bueno,
la caída de la ley ómnibus y algunas otras discusiones del paquete fiscal lleva a estas discusiones que hoy hay con las provincias, que son sectores que tienen que ajustar, que a mí me parece correcto, porque las provincias con la reforma tributaria del 2018 empezaron a tener más recursos por la vía automática de la coparticipación y tienen una situación fiscal mucho más cómoda. Y cuando uno mira el tema del Estado, que hablábamos recién, el gasto público en todos los niveles fue aumentando del 2004 al 2015 enormemente como porcentaje del PBI, o sea, de lo que producimos los argentinos cada año, pero los servicios no mejoraron. Entonces me parece que hay que hacer una priorización de en qué tiene que gastar cada nivel del Estado y que lo haga bien. Dicho esto, esa ancla no alcanza solamente, obviamente en el corto plazo. Hace falta también más en Argentina, donde la moneda no la usamos, claro, casi no hay demanda, que haya un horizonte con el dólar. El tipo de cambio hoy está ajustando este 2%, tal vez habría que ver si el gobierno lo va a hacer o el Banco Central empezar a hacer un crawl por ahí de 4 o 5% que te va a ayudar a que sea un poquito más rápido. Y si la inflación empieza a bajar, o sea, se confirma un 15 en febrero, un 12, 13 en marzo, teniendo en cuenta que el exportador liquida el 80 al oficial y el 20 al contado con liquidación y que la importación tiene lo que sea el impuesto país, el tipo de cambio que nos da es sostenible, no es altísimo, pero es un tipo de cambio competitivo. No, es un índice, digo, es un tipo de cambio competitivo el que hay hoy, oficial. Bien. Y el gobierno podría no devaluar, pero vuelvo a decirte, no dar un salto discreto, digamos. ¿Por qué? Porque un salto discreto del oficial en el corto plazo obviamente te va a llevar a subas de precios de productos muy sensibles como alimentos y combustibles. Bien. Y más costo fiscal también para subsidiar lo que no pagamos con tarifas, con lo cual sería como un retroceso, ¿no? Quiero agradecerte a ambas por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. De nada. Vamos a hacer una pausa, por favor. Bueno, aquí estamos en solo una vuelta más, últimos días de esta versión de 2 horas. Y a partir de la semana que viene pasamos al envase de 1 litro de 20 a 21. Bueno, seguimos recibiendo invitados. En este caso una invitada es Lilia Lemoine, que es diputada de La Libertad Avanza. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Gracias por... Hoy justo nos visitás el día en que volvió al ruedo Cristina Fernández de Kirchner, le pegó fuerte a Milei, habló de un gobierno de un showman, de alguien salido de los paneles de televisión. ¿Cómo recibiste esa vuelta de Cristina? Sé que elaboró un documento bastante largo, bastante amplio, que no veo la necesidad de leerlo, ¿no? Porque ella gobernó 12 años en total. Ya sabemos qué ideas tiene. Ya sabemos lo que hizo, ya sabemos que no funcionó, ahora ganamos nosotros. El cambio que la gente pidió es lo que Javier está haciendo y se están teniendo los resultados esperados. No es fácil, no va a ser fácil, pero justamente... ya sabemos cómo piensa ella, ya sabemos que esto no le gusta. Al kirchnerismo no le gusta esto. Así que algo bien estamos haciendo. ¿Cómo estás nueva en la Cámara? ¿Cómo es tu trato ahí con el resto de los legisladores? Mis compañeros... Por ejemplo, con los kirchneristas... No les caigo bien, y entiendo que no les caiga bien, y hasta los llevo con cierto orgullo. Durante los plenarios, que fueron durante todo enero... estuve ahí y pude captar momentos que se viralizaron de la conducta de algunos diputados de la izquierda. Dejamos en claro que el kirchnerismo es la izquierda, ¿no? Porque en otro lugar no caben. Y desde el jefe de bloque patoteando a un empresario hasta el ex canciller asaltando a José Luis Espert, y bueno, los griteríos y los insultos de Bregman y el FIT adentro del recinto. La verdad es que hay cosas que Diputados TV no muestra. Y actualmente, claro, yo estoy sentada en la butaca 14 enfrente de todo el kirchnerismo y saben que los estoy mirando y que les molesta también. Les molesta a tal punto que yo comparta cosas en las redes sociales que hasta me atacan por hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué compartís? ¿Qué puede incomodar? Bueno, videos de ellos haciendo lo que hacen. Las conductas que han tenido inaceptables dentro de un recinto. ¿Y pero por qué pensás que lo hacen con vos? ¿Porque sos una persona que está con Milei desde el principio? Porque si te hacen eso a vos, ¿se lo hacen a él? Estoy desde antes. Estoy desde el 2019. Yo fui candidata de José Luis Espert. Y trabajé en su campaña. Y desde antes vengo dando batalla cultural. Y durante la cuarentena, ustedes saben que me tomó de punto C5N porque por exponer lo que ellos hacían durante las marchas, de filmar
al lado opuesto donde la gente se estaba manifestando, haciendo pensar a una parte de la población de que estaba todo bien cuando no estaba todo bien. Y me han estigmatizado y han inventado cosas sobre mí, pero barbaridades, de que por mi culpa se murió gente, hasta que regenteo prostitutas, cosas que son una locura. Incluso mandé cartas de documento, pedí derecho a réplica, nunca se me dio. Entonces, ¿qué hago? Me defiendo con mis redes sociales como puedo. Y también creo que una de las funciones del diputado, hay muchas cosas que tengo que aprender, es como todo trabajo, se debe aprender, pero es ser un puente, somos representantes del pueblo, nos votaron para llevar adelante un plan económico, la gente necesita que se retomen los valores morales, que se gobierne desde la moral. Entonces hay cosas que son inaceptables y ya superficialmente se ven, se notan. Y la gente eso generalmente no lo ve. Porque las cámaras de Diputados TV no los apuntan cuando pero están Diputados TV haciendo no lo maneja Martín Menem. Deberías, en todo caso, obviamente seguramente tenés un buen diálogo con él, decirle, mirá, me parece que tenemos que mostrar todo esto que antes no se mostraba. No, porque... Primero que yo creo que ya se van a cuidar más, porque de hecho cuando empiezan y se dan cuenta de lo que estoy mirando, se acomodan de vuelta, ¿no? Estaban acostumbrados a hacer cualquier cosa. Pero las cámaras de Diputados TV tienen que enfocar al diputado que está hablando. Tienen que al orador, no pueden estar haciendo cameos para mostrar como si fuera cine. Yo creo que tiene que haber una conducta. ¿Qué atribuís esto? Quizás es un ejemplo de... Yo no puedo acusar a nadie de nada, ¿no? Pero en un trabajo ver que quienes tienen que cumplir una función están arengando en la calle, llamando a tomar las calles, amenazando a los pares, en vez de estar en el recinto sentados debatiendo las leyes, ya vemos que no están cumpliendo con el trabajo, que es lo mínimo indispensable. Esos son los legisladores, los diputados en este caso. Vos estás hablando del manejo de cámaras. No, jamás. A ver, justamente, no me voy a meter en eso, pero yo entiendo que la finalidad de Diputados TV es enfocar al diputado que está hablando, no a lo que están haciendo en el fondo Bregman y Del Caño, ¿no? Bien. Los diputados deberían hacer lo que corresponde, no digo que no hablen entre ellos, pero estar gritando, levantando carteles, amenazando, saliendo del recinto a arengar a la gente, que el último día me tuvo que... Yo no me pude quedar en la reunión de bloque porque tenía que sacarme el director de seguridad del Congreso, que la verdad, si no hubiera sido por él, yo no podía salir. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Congregaron gente para atacarme. O para atacar a los diputados. De hecho, en jornadas anteriores quedó grabado por cámaras de TN incluso, o mi celular, que la última vez no lo saqué porque ya me rompieron uno. Me han tirado el pelo, empujado, pateado, a reporteros los han escupido. Te robaron un día, ¿no? Me lo sacaron porque los estaba grabando cuando me amenazaban. O sea, tiene que ver con esto que estás contando, lo que sucedió con tu celular entonces. A ver, eso fue en Navidad. Sí. Y... Por lo general yo por la calle camino tranquila. La gente me habla, escucho, hablo muchísimo con la gente y no hay ni un atisbo de la violencia y la agresividad que había en la puerta del Congreso durante las sesiones. O sea, eso está convocado, no es el promedio de la gente para nada. Y eso que yo hablo con todos, hablo con kirchneristas, hablo con gente de la derecha, libertarios, con todo el mundo. Y lo que me transmiten no es odio, violencia. Porque vos no sos libertaria. Sí, yo soy libertaria. Ah, bien. ¿Y cómo te va en la calle ahora que los precios están aumentando? Digamos, Milei lo había anticipado, había dicho que iban a ser malos los primeros tiempos, y una cosa es escucharlo y otra cosa es vivenciarlo. ¿Cómo te va con eso? Me obligo a salir lo máximo posible, justamente, porque nosotros somos los que representamos este proyecto. Y tenemos que llevarlo adelante a pesar de que sea difícil. Pero la gente lo que transmite es que lo entiende. No dicen que están bien. Algunos sí, sorprendentemente. Otros no, pero dicen, sabía que esto iba a ser así y lo comprenden. Es que uno se da cuenta, por ejemplo, con el precio de los boletos. O sea, va a salir 1.200 pesos viajar de La Plata a la capital. Y sí, pero la gente misma son 60 kilómetros. Una barrita de cereal sale 600. 700. ¿Vos te restringiste en tus consumos también? Un poco sí. Y sí, hay cosas que no se pueden consumir directamente. No se pueden consumir. Bien. Está bien, es un periodo que vamos a tener que atravesar. Yo recuerdo cómo fue en 89, 90, 91. Yo tenía 10 años. Mi mamá tenía comercio. No es que no lo viví, además lo viví. Sé lo que vino después y creo que después vamos a estar mejor.
la comparación con la estabilización de Menem, decís vos. Sí, con Vos que no haces haya un- inflación. O sea, el único paralelismo que puedo hacer es que no había inflación. Yo sé lo que es vivir sin inflación, cosa que los menores de 40 o de 35 no saben, así que es normal si están asustados porque no saben qué es lo que hay a la vuelta de la esquina, ¿no? Vos estás en el Congreso, formás parte del bloque, que son 35 o 37, no sé bien el número. Bueno, ¿qué te parece esto de agrandar la familia, porque vos sí sos libertario al principio, agrandar la familia con Macri? Pero no solo porque no van a ser nada más que un interbloque, sino que sería algo más grande en el gobierno. ¿Qué te parece esto de a 2 meses y piquito sumarse o meterse en una familia ensamblada con el PRO? Me parece perfecto porque además de que nos acompañaron muy bien en todo el proceso. En el 2021 yo ya me planteaba por qué el PRO no viene con la Libertad Avanza. ¿Qué está haciendo con la UCR y el ARI, que son de izquierda? Bueno, una fuerza más grande que ustedes, ¿no? Era más grande, de hecho ellos son ir un con partido. ustedes. Son un partido y nosotros somos una alianza. Igual que Cambiemos, o Juntos por el Cambio, o Unión por la Patria. A veces las personas no se dan cuenta que un partido es una cosa, una alianza es otra. Cambiemos es una alianza, que de hecho cambiaba de nombre año a año para que la vuelvan a votar. Pero es imposible gobernar cuando la mitad de tus integrantes tiran para el otro lado. ¿Y Era qué incompatible. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué te parecería a vos que tiene que pasar entonces entre las fuerzas? Yo creo que, bueno, lo de la ley bases era una posibilidad, eso ya lo sabíamos. No fue alguna, oh, qué sorpresa, estuvieron en contra, ¿no? Pero queda en evidencia, es más, puntualmente que están en contra, ¿no? Los proyectos van a ir teniendo que pasar de alguna manera u otra, y a la vez cada diputado irá presentando sus proyectos, seremos creativos. Yo voy por la desregularización, la modificación de leyes más que de la creación de nuevas, ¿no? Porque cada ley nueva puede ser un kiosco nuevo, así que hay que tener cuidado. Pero va a ir pasando, tienen que ir pasando. Y yo creo que quizás en conjunto hay algunos diputados, sobre todo de la parte del kirchnerismo, que no son todos... A ver, yo creo que hay algunas leyes que van a acompañar, cosas que les sirven. Y de hecho estoy sorprendida por... Bueno, he hablado incluso... Voy a hablar con los que piensan distinto, ¿no? Con los kirchneristas en la calle, los que tienen comercio y dicen, y hay que hacer una flexibilización laboral. No puedo contratar gente, no puedo despedir a nadie, no puedo crecer, me fundo. No puede ser, los juicios laborales lo entienden, ¿no? Y sin embargo los gremios, la CGT, se opone justamente a los puntos del DNU que necesitamos tener para poder avanzar con la generación de empleo genuino. Un tema es el de la interrupción del embarazo. El tema aborto, el otro día hubo la presentación que te subieron a vos. ¿Qué quiere decir sacar a ese gesto? A ver, es feo tener que decir no es momento. Pero la verdad es que no es el momento. Queda claro que nuestro bloque apoya esa derogación o una modificación, pero no es ahora el momento. Y yo no lo firmé y es fea la situación, ¿no? Pero creo que fue parte de la emoción de la diputada Bonacci por querer sacar ese proyecto, que ahora no lo va a poder volver a presentar en un tiempo, ¿no? Claro. Igualmente yo no estoy de acuerdo, después me enteré que dentro de ese proyecto se pedía la derogación también de la ILE, y no estoy de acuerdo en que se derogue la ILE. Sí que se la debe modificar, porque está mal, y eso lo sé desde antes de entrar en la política. ¿La ESI decís vos? No, la ILE es el protocolo que había antes en caso de violación, por ejemplo. Sí, eso era bastante terrible de leer, ¿eh? Sí. Era que quedaba en manos del juez o en el arbitrio del juez si había sido violada o no, y si podía abortar o no. Pero no es aparte, porque de última tiene que haber celeridad. El tema es que se accedía al protocolo del aborto sin haber hecho una denuncia policial. Lo sé porque yo fui víctima en el 2006 y fui al hospital y después fui a la policía porque... ¿Víctima de? De violación. A mí me pareció necesario hacer una denuncia en la policía. Yo soy hija de policía. Sí. Para mí es natural que si me pasa una cosa así, voy a ir a la policía. Y en la comisaría me dijeron gracias por hacer la denuncia, porque se van siempre al hospital y nosotros no tenemos la contabilización siquiera para perseguirlos y atraparlos. Y me pareció tremendo. Pero vos lo que decís es que tiene que haber una denuncia para atestiguar la violación y para que se permita la interrupción. Sí, tiene que haber una denuncia porque... Pero en todo caso, vos pensás que en ese momento tan
tan terrible, tan traumático, tan turbulento de un abuso, una Fui, violación, lo la verdad pasé. que ir a someterse muchas veces en una pasé. comisaría. Bueno, pero vos pudiste, hay muchas chicas que por ahí no Si pueden. no van a la comisaría, no los agarran y las mujeres tenemos que entender que no somos un pedazo de carne. Somos muchísimo más que eso y no tenemos por qué tener miedo de ir a la comisaría a hacer una denuncia. En todo caso, hemos llegado a esta instancia de avance de la sociedad en la que creo que podemos tranquilamente ir y denunciar. Nosotros no tenemos la culpa. Correcto, pero lo que te quiero decir es, vos podés, habrá todo un trabajo de empoderamiento para que se pueda denunciar, pero hasta que eso suceda y haya un cambio de... Pero pasaron 20 años, ¿por qué tiene que haber más procesos? Es simple, andá a la comisaría, hacé la denuncia. No tiene que ser en el día si no podés o no querés, porque hay chicas que quedan muy lastimadas. Y es terrible. Pero la denuncia policial es necesaria para detener a los delincuentes, porque no hay otra. Bien, pero que después... Porque con cántico no los van a frenar, ¿eh? Correcto, pero que después no se puede interrumpir un embarazo producto de una No, violación. eso sí, pero la denuncia policial... Pero si no está la denuncia porque no pudo, no supo, estuvo conmovida, se angustió, estuvo 5 días encerrada en su casa. Al llegar al hospital y informarlo, hay funcionarios públicos que pueden intervenir y dar una ayuda, ¿no? Eso debería cambiar, entonces. Es un Pero, tema de la regulación. No, la mujer en ese estado no puede quedar sola y tiene que ser acompañada por trabajadores sociales, ¿sí? Y dentro del mismo hospital debería decírsele, mirá, Eso sí. tenés que hacer la denuncia. Porque en el hospital te pueden dar la pastilla del día después y ya no es necesario recurrir a un aborto más adelante. Porque es parte del protocolo. Se entrega también un combo de drogas para prevenir el contagio de enfermedades virales. ¿La pastilla del día después vos la considerás como una interrupción del embarazo o no? En caso, a ver, no. Ah, bueno, no. Pero por eso, las mujeres tienen... Es un tema, estamos metiéndonos con valentía en un tema súper Delicado. complicado. Sí, yo no tengo miedo de esos temas, No, ya porque sé. justamente... No, lo que yo quiero decir y blanquear sobre esta cuestión es que hay un punto de vista de obligar a la denuncia en la creencia de que inventan violaciones que nunca sucedieron para excusarse y abortar. No, te aseguro que si hubiera si está mediando una denuncia policial, nadie va a querer ir a mentir al respecto. ¿Pero vos creés que hay chicas que mienten para que les... ¿Vos qué crees? Yo no creo que las chicas mientan para que Yo le abortos creo a las gratis. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero no es por eso, es para que atrapen a los violadores, no para saber si dicen la verdad o no. A mí no me importa eso. A mí eso no me importa. A mí lo que me preocupa es detener a los criminales. Y lo digo como mujer y como víctima. ¿Vos como vas a hacer exvíctima. una bandera de eso? O quizás como un perfil, cada diputada tiene un perfil. Pues en su momento hablaste incluso hasta el tema de lo que le pasaba a muchos hombres a veces con el tema de las denuncias. ¿Vos vas a meterte en profundizar ese perfil, que de hecho lo estás haciendo acá en la charla? Eventualmente sí, porque creo en la igualdad ante la ley. Creo en la igualdad ante la ley y es una problemática grave cuando se aparta a uno de los padres de la custodia del hijo por una denuncia falsa, sea la madre o sea el padre, ¿eh? Hay Porque- mucha denuncia falsa. sí. Exacto. Hay mucha verdadera, pero Sí. y hay falsa. Claro, pero sabemos que aislar a la criatura de uno de los padres puede devenir en hechos trágicos, entonces no debe pasar. Pero ¿cómo lo transformarías en un proyecto de ley? ¿Cómo lo pensás? Tengo contactos en fundaciones, abogados especialistas. No es lo primero lo que voy a trabajar, pero Pero claramente... ¿cuál sería el proyecto, aún inclusive más adelante? Más adelante. ¿Cuál sería? Si te lo cuento sin tener precisiones, no solamente... Una después- pista para entender de qué hablas. Ya sabemos, digamos, es todo un tema. Hay gente que no puede ver a los hijos por denuncias falsas. Hay que ver cuáles son los artículos que tienen que modificarse para que haya equidad y para que no pase lo que está pasando. Y hay que trabajar con los ministerios. Es un trabajo grande, ¿no? Es arduo, no es algo para tirar arriba de la mesa, es irresponsable de otro modo. Pero sí, yo mientras tanto voy escuchando los casos y la gente que se me va acercando. Yo hablo, por ejemplo, con la Fundación Morelli y gente con experiencia, que tiene más experiencia que yo y que recibe casos continuamente. Es más, en la puerta del anexo me ha venido a buscar una abuela desesperada con su yerno, porque a la hija no le dejaban ver a su hijo, que el padre lo tenía y le habían quitado a ella la tenencia.
y es un tema delicadísimo. Pero ¿qué ley ampara, qué ley que vos pensás que debe ser revisada o modificada avala esta posición? Vamos a ver. No estoy en condiciones ahora de decirte detalles. No, porque digo, una cosa es que haya una ley y que los jueces interpreten la ley, otra cosa es una interpretación sin un artículo específico, un sesgo, si querés vos, de la justicia pro madre. Es que lo puedes hasta percibir, sabés que hay un sesgo al respecto, aunque también empieza a pasar que debido a la gran cantidad de denuncias falsas, le empieza a jugar en contra a las mujeres cuando van a denunciar. A esta altura ya empezó a pasar. Se empieza a poner en duda de nuevo la palabra de las mujeres, cosa que no debería pasar. Vos estás... Una cosa, no sé si estás en este tema, pero en algún momento o antes de irnos de este tema es... ¿Y van a reflotar el tema de derogar el aborto? No es el momento. Imagínate que fueron 2 años súper duros, le costó el gobierno a Mauricio Macri. Así que en eso están trabajando María Celeste Ponce con Agustín Laje, por ejemplo, desde hace bastante, que son del movimiento Provida. Yo acompaño, otra vez, yo acompaño y si yo pudiera aportar, aportaría esto, por ejemplo, de que, por ejemplo, en caso de un embarazo, el hombre sea notificado para saber que va a ser padre, ¿no? Porque hoy por hoy hay hombres que se enteran 20 años después y no hay consecuencias para nadie, ¿no? ¿Es para el año que viene? ¿Es para la segunda parte después de las elecciones intermedias? ¿Qué te imaginas? Tenemos que ver, desde mi punto de vista, si después del 2025 lográbamos una mayoría que acompañara nuestra ideología o nuestro sentido de la moral, sería mucho más sencillo que hacerlo antes. Sí, o sea, si les va bien y consiguen apoyo en las intermedias. Eso pienso yo. Okay. Que después de las intermedias sería más fácil. No digo que no se pueda hacer antes. Digo que no es el momento ahora porque requiere un trabajo descomunal. Recuerden que fueron años de trabajo de lobbies, empujando movimientos, ONGs, del Movimiento Verde, ¿no? Que son internacionales, no son de acá. El Movimiento Celeste Provida argentino es muy fuerte acá y es un motivo de observación en el resto del mundo, pero sigue siendo un movimiento casi autoconvocado. No es como el movimiento que puso... Bueno, lo vi de los lados. En estos momentos en el país hay una vicepresidenta que apoya eso, con lo cual, digo, van a tener el canal, la línea celeste, o sea, va a tener un canal muy importante en la Argentina. De hecho, el presidente también. Sí, por supuesto, ¿sí? Pero tiene que pasar por diputados y por el Senado. Ahora, nosotros los periodistas te conocemos a vos porque vos lo acompañabas a Milei desde que Milei quería ser incluso diputado. ¿Hablás con él en este momento? ¿Cómo lo ves a ese Milei que vos conocías al de hoy en un lugar? Claramente no puedo hablar mucho porque es el presidente y está súper ocupado y ocasionalmente nos cruzamos o nos saludamos. Lo veo bien, o sea... Veo que es Javier, sigue siendo, lo pudieron ver con el Papa, sigue siendo el mismo Javier que fue siempre. Es el mismo. ¿Cómo ves vos esta idea de la antinomia de casta-pueblo, en la idea de que el kirchnerismo también tomaba pueblo y oligarquía? Otra vez. Porque, digamos, casta ya estaba. Sí. La novedad para mí es o pueblo. Esa no la vi. Ahora, no entiendo bien... ¿Cómo ves esto? Digamos, Sí. la ley ómnibus no llegó. Sí. Entonces ahí se hizo ese planteo, ¿no? De un lado está la casta que no quiere, del lado el pueblo es el que nos acompañó. El que votó. Sí. Justamente, el 56%. El 56% votó eso y lo frenaron. Lo frenaron. Ok. No van a poder decir que esto no es un gobierno democrático, ¿no? Se presentó en el Congreso. Y vamos a seguir avanzando con los proyectos, por supuesto, pero van a demorar más. Y eso lo termina pagando el pueblo. Porque se podrían arreglar las cosas más rápido. Pero estos son palos en la rueda, como frenar el DNU también. Como frenar la desregulación del trabajo, para que se pueda tomar gente en blanco, para que haya generación de empleos, para que los empresarios quieran apostar. Uno como empresario en el país. Es más, desde que se derogó la ley de alquileres, hay más disponibilidad de alquileres. Es todo inaccesible todavía, pero bueno, es así, y nos toca que sea así ahora. La inflación de febrero
de enero, 20%. Eso quiere decir que no solo se había desacelerado, bajó más de lo que se esperaba. Bien. El rezago suele ser de hasta 18 meses, o sea, pero... Vos que sos muy activa en redes, lo contabas, incluso difundiendo lo que haces en diputados, ¿te parece que esto del presidente llamando delincuentes, corruptos a todo un sector, que incluso hasta los propios gobernadores, es lo que va a seguir o en un momento van a tener que frenar con esa discusión y hablar con un sector del radicalismo que vos mismo mencionabas, la mayoría de los gobernadores que no son peronistas, van a tener que sentarse en una mesa para lograr aprobar leyes, porque si no, en diputados y en senado no van a poder avanzar? ¿Y qué tal si los representantes del pueblo, los diputados, los gobernadores y los funcionarios dejan de comportarse de una manera inapropiada, como lo vienen haciendo? Entonces quizás sea más fácil dialogar, ¿no? Porque estamos hablando de la misma gente que llama al pueblo a tomar las calles, organiza grupos para que vayan a golpear a un diputado, amenazan de muerte, mienten, operan. Entonces, cuando se comporten como corresponde a un funcionario público, un representante del pueblo, va a ser más fácil. ¿Por qué tenemos que dejar de denunciar lo que están haciendo? ¿No les gustan los modos de Milei? La gente lo votó así. ¿Por qué tiene que cambiar? Justamente el error durante el gobierno de Cambiemos fue ese. Haberse olvidado que estaban gobernando para gente que le había pedido, como decían, el Mauricio con el bigote, ¿no? Es chistoso, pero es el Mauricio con el bigote. Se afeitó el bigote. Y ya no fue lo mismo. Y ya no parecía que estuviera gobernando para sus votantes, para la clase media, sino para quienes no iban a apoyar a todos los demás y menos un segundo término. Y así tuvimos kirchnerismo de vuelta. Entonces, no hagamos lo mismo si queremos que pase algo diferente. Javier está haciendo algo diferente. Hay que apoyarlo. Bien. Lilia, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy bien. Es el momento de decir que... Aló. Aló. Feliz San Valentín, mi pimpollito. ¿Cómo están? Ah, está cariñoso, romántico. Sí, Hugo. sí, porque estuve haciendo un curso de caerle bien a los periodistas con mi hijo el Facundito, el prolijito, el que se despila la ceja. No diga más, sí. Sí, sí, porque también tengo al salvaje, que es un poquito más incorrecto, más rústico, el Pablito. Yo a veces me parezco a uno y a veces a otro. Ahora simplemente estoy precalentando. Apenita mostré los dientes con el paro que hicimos en enero. Pero igual nosotros no somos como los troscos. Nos rompemos todo. ¿Vieron que fue una marcha pacífica? ¿Qué? Sí, ¿qué? No, nadie se acuerda de los bloqueos, nadie se acuerda de los cortes de ruta, Bueno, en la época de la 125. De acá cerquita un diario grande, le parece que lo cerraban todos. Pero eso era detalles. antes. ¿Y cerró ese diario? No, sigue estando. para Bueno, nada. no, bueno. ¿Por qué no que Ahora, nosotros no somos como los troscos, yo los conozco? nosotros no. Sí, claro. Nosotros no somos como los troscos. No, somos otra cosa. Está bien. Bueno, escuche. Eso sí. Bueno, ¿Qué? Guay que quieran tocar las obras sociales, ¿eh? Porque ahí sí van a conocer estos dientes. Mirá, que los mira. tengo bien pegados. No, ¿están pegados seguro? Sí. Y bueno, le vamos a complicar un poquito las cosas, porque las cajas de las obras sociales, con eso no se jode. Prefiero que se metan con Independiente, que me metan en cana antes que soltar esa gallina de los huevos de oro. Porque como decimos siempre, cuando nos juntamos con los gordos de la CGT, un sindicalista, un compañero puede ir preso, cosas que pasan. Pero pobre, no volvemos a ser nunca más. Eso sí que no. Que Dios me libre y me guarde, ¿no? Claro, porque ya hice amigos acá en el Country Abril, me relacioné con vecinos, me saludan cuando entro al Clubhouse. Entonces, ¿en qué se no me restringe? cambien las reglas de juego ahora. ¿En qué se restringe Hugo Moyano en el Country Abril ahora que estamos todos No, bueno, un montón de teniendo cosas. que ahorrar Estamos apagando las luces todo el tiempo en casa, todo eso. cosas? Se redujeron, Queso usted Camembert, redujo custodios, no. tiene... Queso Camembert, afuera. Esas cosas. ¿Qué más? Sí. No, y después, por supuesto que... Triple turno de custodio afuera, 2 turnos y... No, le hacemos al patón Basile las 24 horas, lamentablemente. Le hicimos una camita. Sí. Le hice una camita Sí. ahí, está bien. Pero bueno, no me cambie la seguridad jurídica acá, ¿eh? Claro. El marco jurídico. ¿Qué se creen que van a imponer las cosas por decreto?
Por favor. Muy bien la iniciativa esta de Lustó, ahí apurando a Martincito Menem para formar bicameral y ver el tema del DNU. Ahora es republicano. Esa es la gloriosa UCR que queremos, sigan así. Está La muy que bien. le dio la mano a Perón, es la UCR de Balbín, es el encuentro. Nada de hacerse los liberales galerita como López Murphy. ¿eh? Escúcheme, Por eso. ¿cuánto vale su campera hoy día? Así usada y todo. Si la pone ahí en la página, ¿cuánto la saca? Pues es una campera... Me voy a poner anteojo negro porque resplandece esa campera. Sí, brillosa. Brillosa. ¿Cuánto ofrece? No Te la vendo. compró en la calle Murillo esa, ¿eh? No, esa no. ¿Cuánto ofrece? ¿Cuánto ofrece? No, tampoco es la chomba de Lennon, le voy a decir. Tampoco, escúcheme. Bueno. La campera de Hugo. Pero- Es la como la de campera de Saúl, Hugo. como la de Pero Ubaldini. esta tiene La años campera de de lucha. Ubaldini, ¿quién se la dio? Alberto, ayúdame con la memoria. Claro. Alberto le dio, creo que a la CGT, Sí. una campera de Ubaldini, así como si fuera la chaqueta de Elvis encuadrada y se la entregaron en momentos que eran culo y calzón. Sí. ¿Te acordás de Alberto? Está en Es que- España. Usted está acá, él está en España. De los ¿eh? primeros vacunados usted. De los primeros vacunados Nosotros sufriendo acá el ajuste y Alberto en España. ¿A vos te parece? Sufriendo ¿A vos la te joda. parece este sufrimiento que estamos viviendo? No puede ser. Por eso exigimos que así como la compañera Cristina se expresó en X, que ¿En qué? Alberto lo haga. En Ah. X, la nueva red social. ¿No le dicen así a, Sí, claro, a Twitter sí, qué ahora? moderno, Bueno, sí, sí. X. Exigimos una palabra de Alberto en Facebook o en Tinder, aunque sea. No sé algo. Hay que se expresa en Tinder. Que se exprese. Se rió. No pierde el Queremos personaje, que saber. no se le vaya. Que no se le... No, queremos saber. No. O en Instagram que ahora dice, te podés unir a Tears. Ahí. ¿Cómo expresar tu sabe? opinión. ¿Cómo Bueno, sabe? Está muy bueno, bien. pero ¿qué le comieron la lengua a los ratones? Por Escuche, favor. ¿usted le mandaría un mensajito en San Valentín a Cristina, que entiendo que sigue siendo su referencia política? ¿Qué le diría si usted le regala un ramo de flores, un chocolatín, que antiguo es decir chocolatín, con una tarjeta? ¿Qué le Uno pone? de rapa. Uno de esos de rapa. Sí. A ver. Sí. ¿Qué le...? Compañera, hemos vivido situaciones complicadas, momentos buenos, momentos malos. Lo importante es seguir hinchando las bolas. Y con un beso, con el labial, ¿no? Aprieta el labial y se lo... Muy bien. Sí. Después de comer una pizza en Guerrina, así como... Que el aceite. Pero a ella le Con gustan la los bombones marca de de Uruguay aceite. Juncal, no la de Guerrín. Sí. No, bueno, pero ahora hasta ella se tiene que recortar esos gastos. Es terrible, compañero. El ajuste nos está llegando a todos. Con las dos jubilaciones puede comprar creo. una llanta pero de cobra en camión pesos. lo que debe valer hoy. Cobra en pesos, Shaiman. Cobra en pesos. ¿Y qué ¿Sabes lo tiene? que es cobrar en pesos? Bueno, está bien, No. pero cobra como, no sé, 9 millones, 8 millones. Escúcheme. No, pero la que se recibe en blanco no importa. Es para gastos comunes ella. Bien. ¿Qué pasó? Pasó un ángel, ¿qué pasó? Pasó un ángel llamado Sí. Maxi y me habló y se fue. Claro. Ah, bueno. Sí, Bien. sí. Ahí está. Ahí está, Maxi. Bien. Bueno, Hugo, ¿pronto en las Gracias. mejores salas o en las mejores calles o no? Todavía van a esperar pues se dieron cuenta que se apresuraron. Después de Semana Santa, después de Semana Santa. Claro. Después de Semana Santa. Está bien. Esperemos. Porque yo le dije al Pablito, ¿por qué nos marchamos en carnaval previo, que era hacer el paro el viernes? Teníamos sábado, domingo, lunes, martes. Paro Claro, qué puente. lindo. No, Está muy me hizo marchar con un calor de cagarse el 24 de enero. Es Por verdad. eso ahora tenemos que medir, tenemos que hacer como una semana del paro turístico. Está muy bien. Bueno, ya habrá tiempo para ser golpista, todavía no. Gracias, No, Hugo. todavía no, es muy pronto. Es muy pronto. pronto. Todavía Muy estamos en pronto. temporada primavera-verano. Hay que Claro. esperar que caigan las hojas de los árboles. No afilemos los dientes que por ahora se me salen a veces. No. Sí. Péguelos bien de tanto morder. No, Bien, no. gracias, Hugo. Aguante el rojo. Ahí está. muy bien. Vamos. Todo empieza, todo termina, dice la canción, y lo que termina son las extraordinarias, las sesiones extraordinarias en el Congreso. Ahí está, despidiéndolas Manu Jove. Manu.
Diego, Pablo, ¿cómo andan? Efectivamente, mañana formalmente termina el periodo de sesiones extraordinarias, convocado primero hasta el 31 de enero, después a partir de la extensión del tratamiento de la ley ómnibus, se extendió hasta el 15 de febrero, es decir, mañana. Ya sabemos que no va a haber renovación de este plazo, por eso para ver nuevamente actividad formal aquí habrá que esperar hasta marzo. De hecho, si querés ahora nos metemos en esos temas, Diego, porque el gobierno ya está preparando, hoy estuve antes en Casa Rosada y están preparando algunos temas muy puntuales, ustedes lo hablan con Guillermo Francos, que podrían ser el eje central, por lo menos de los primeros proyectos que envíe el Ejecutivo acá, al Congreso de la Nación. Hay movimiento igual, más allá de que termina mañana el periodo de extraordinaria formalmente. ¿Por qué? Bueno, primero porque Villarruel permanentemente está aquí reunido, hoy tuvo reuniones para designar también distintos cargos en lo que es la estructura del Senado de la Nación, y porque hay mucho debate y mucha polémica con el capítulo del DNU. Hoy, de hecho, hubo una carta de Martín Menem a Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria, porque no se termina de definir. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos? ¿Cuántos son de cada lado para DNU? formarlo? Exactamente. Los del Senado ya están, restan definir los de diputados. Unión por la Patria quiere 4 lugares, Menem dice no, les corresponden 3. En el Senado había pasado la misma situación con el tema de la representación. Villarruel básicamente lo definió ella, eliminando uno de los cupos que pretendía Unión por la Patria. Aquí lo que le dice Menem a Germán Martínez es bajen a 1. Trata de consensuar en ese sentido. Hoy con una carta ha recibido algunas presiones, incluso públicas, Martín Menem, para terminar de conformar a los integrantes de esa comisión bicameral. Para empezar, en todo caso, el tratamiento del DNU no es prioritario para el gobierno. Por supuesto, pretenden que pase por abajo de la alfombra, por decirlo de alguna manera, pero hay presión de la oposición, sobre todo el kirchnerismo, y probablemente incluso en el periodo que queda de febrero, porque la comisión que trata, que es la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, es permanente, es decir, se puede designar, por ejemplo, a los miembros, aunque no haya formalmente sesiones ni extraordinarias ni ordinarias, esta ventana de 15 días en febrero. Sí, Pablo. Manu, ¿cómo impacta ahí en el Congreso este tema de la negociación Macri-Milei, Milei-Macri respecto de un acuerdo un poquito más a fondo el que están ahora? Porque claramente Macri, según la información que yo tengo, dice, para empezar a hablar, lo primero que tiene que aparecer es la presidencia de diputados para Ritondo. Sin esta, como quizás la piedra basal, no hay margen para ningún otro acuerdo. Sí, en ese sentido, aquí el tema de la presidencia cuentan que no lo ponen en discusión y que los diálogos en Casa Rosada tienen que ver con eso, pero sí te diría que hay mucho entusiasmo de parte de unos cuantos legisladores libertarios por la conformación formal de este interbloque. La semana pasada, y todos lo reconocen fuera de micrófono, algunos incluso se animan a decirlo públicamente, la inexperiencia es muy grande en el bloque y claro, o sea, alguien me decía, mira, todo lo que es la sesión de, lo que fue la sesión de ley ómnibus fallida fue como andar en bici, pero con rueditas. Estaba complicada la situación a partir de esa inexperiencia. Tanto es así, un ejemplo muy concreto, Pablo, viajamos a lo que pasaba la semana pasada con esa sesión, en el momento en el que Oscar Sago hace la moción para decir que vuelva a comisión la ley, le habían pedido a Ritondo que la haga él, el presidente del bloque del PRO, no el bloque de la Libertad. Se lo dice, no, les corresponde a ustedes, tienen que hacerlo ustedes, no nosotros. Bueno, hay entusiasmo por la conformación de este bloque, por estas cuestiones, por esa experiencia que falta en términos legislativos, pero claro, se ponen firmes también, sobre todo cerca del presidente de la Cámara, de Martín Menem, en la idea de, bueno, sostener al propio Menem con el presidente de la Cámara de Diputados. A propósito de Menem, también circuló una versión por aquí, por el Congreso hoy, que es que su principal asesor y su primo, Lule Menem, Eduardo Lule Menem, podría pasar a la Secretaría General de la Presidencia, trabajar muy cerca de Karina Milei, es con quien tiene una muy aceitada relación. De hecho, los Menem tienen el visto bueno de Karina Milei y es a partir de ahí que podría pasar. Veremos qué es lo que pasa aquí, pero también se analiza esto en función de lo que decía Pablo, de que pueda llegar a haber algún movimiento en la Cámara. Gracias, Manu querido, gracias. Tenemos más visitas. Está Nicolás Massot, diputado de Coalición Federal. Bienvenido. Gracias, Diego. Está Lucas Romero, analista político. ¿Cómo va? Bien, todo muy bien. Gracias por la invitación. Quiero empezar por una cuestión técnica. El DNU del que tanto hablamos tiene que depender, o se tiene que formar una comisión bicameral
que debería guardar proporción de las mayorías elegidas en octubre, no del 56 de noviembre. ¿Cómo se termina de armar eso? Y, digamos, si hay 3 contra 2, el que es la mayoría, digamos, ya está, ya ganó, ¿o no? No. A ver, primero es un tecnicismo esa definición, lo decía Manuel. Están todas las atribuciones de Martín Menem como presidente de la Cámara, tomar la decisión si él considera que a Unión por la Patria le tocan 3 y no 4, el último de la lista queda fuera, se constituye y no hay más tutía. Somos no muchos. Es que hay un reglamento que es estrictísimo sobre... La ley que la crea dice que la conformación tiene que guardar proporcionalidad con la conformación de los bloques. Eso es bastante exacto y suficientemente inexacto como para que haya alguna discrecionalidad. Esa discrecionalidad la tiene el presidente y lo puede... Pero déjame que agregue algo que me parece relevante, ¿no? Porque acá si no estamos discutiendo si el DNI, DNU sí, DNU no, si hay que conformar la bicameral, que el gobierno quiere que pase por abajo de la alfombra, que la Corte Suprema falla a favor, en contra. Tenemos que poner las cosas en perspectiva. El DNU legisla sobre cuestiones muy relevantes. La más relevante, a mi entender, que yo en el discurso de la ley pedí que la incorporáramos en la ley y que hoy está judicializada y tumbada, es una reforma laboral que en la Argentina de las pymes sería revolucionaria, ¿no? Extender el periodo de prueba, crear el fondo de cese de empleo y tumbar las multas, las famosas multas que son el corazón de la industria del juicio. Ahora, independientemente de que no se pudo incorporar en la ley, lo que quiero decir es, nadie puede pretender que vaya a haber un cambio duradero con la, digamos, debilidad jurídica de un DNU. Un DNU ataca lo que dice su sigla, la necesidad y la urgencia. Pero después hay un proceso para que eso quede firme. Y lo importante de que quede firme es de que surta efecto. Porque imagínate que otro capítulo transforma las sociedades del Estado en sociedades anónimas, que es una condición previa para sus privatizaciones eventualmente. ¿Vos pensás que alguien en su sano juicio va a invertir lo que tiene que invertir para comprarse cualquier empresa cuyas acciones pendan de la debilidad jurídica de un DNU que está cuestionado y no está firme por el Congreso? Que la justicia te lo voltea en un minuto. O el Congreso mismo te lo voltea cuando cambia la conformación de la Cámara. Entonces el punto es, hay que conformar la comisión, porque hay que tratarlo el DNU, sobre todo si va a quedar firme. Porque la idea es que quede firme y que tenga fuerza de ley, no la endeblez jurídica de un DNU. Hay un tema que es, quedó claro con la ley ómnibus, que este gobierno le cuesta un montón conseguir adhesiones. Es más, se retiraron la discusión en un momento del recinto porque no se ponían de acuerdo en las privatizaciones que venían. Entonces, sin justificar lo del DNU, me parece que tiene mucho cuidado. El bloque de ustedes, el de Pichetto, el de Monzó, tuyo, no votó mayormente a favor de la No, eso, mira, eso no es así. Si querés, sigamos primero por la parte de privatizaciones, que vos lo traes a coalición, porque me parece muy importante aclararlo. Nosotros estábamos para votar prácticamente la mayoría de las privatizaciones con 4 exclusiones, que eran YPF, el Banco Nación, y ARSAT y Nucleoeléctrica, por considerar que tanto lo satelital como lo nuclear son cuestiones, digamos, importantes a la soberanía, y sí estábamos de acuerdo ahí en autorizar una privatización parcial, es decir, que el Estado controle como es YPF hoy. Ahora bien, ¿a qué no estábamos dispuestos, Pablo? Y fue el inciso que yo voté en contra. A una delegación de facultades para que el gobierno pudiera privatizar las empresas sin pasar por ningún control del Congreso, ni de la Auditoría General, ni del Tribunal de Tasación. Pregunta, ¿vos le avisaste a la gente de La Libertad Avanza que ese inciso no lo ibas a acompañar? Le avisé a toda la sociedad argentina cuando firmé el dictamen, y una de las disidencias que firmamos era precisamente ese inciso. Lo sabía toda la sociedad. Porque el tema es, dijeron que acompañaban y después se dieron vuelta. Eso es falso, pero no es falso porque lo diga yo. Es falso porque consta en un documento público, que fue el dictamen que nosotros ayudamos a que el gobierno obtuviera, y lo hicimos con unas pocas disidencias que quedaron documentadas en el dictamen, una de las cuales es esta. Pero digo, déjame ir al fondo. Los 90, que tuvieron muchas cuestiones para reivindicar y que tuvieron el último proceso de privatizaciones extenso que hubo en la Argentina, se cargó 2 funcionarios del Estado por causa de corrupción, se generaron muchas privatizaciones a precio vil, con generación de monopolios automática que nos costó muchísimo transitar. Entonces, lo único que nosotros planteamos fue un proceso de control de la auditoría y del Congreso de la Nación para que las privatizaciones ocurran en un gobierno que está plagado de funcionarios con conflictos de interés potenciales, y yo lo celebro. A mí me parece muy bien que haya tránsito fluido entre el sector privado y el sector público. No es una condena, por favor. Lo único que digo es, atención,
que hace 30 años anduvimos por una experiencia de estas y lo único que hay que tener es un poco más de recaudo. Entonces, para que quede claro, no es cierto que nosotros no estábamos dispuestos a votarlo. De hecho, en el mismo dictamen está el artículo que nosotros propusimos incorporar para votarle todas las privatizaciones. Y el inciso que no votamos respecto de las facultades delegadas... No votaron algo de... Pablo, las facultades. Estoy diciendo, la que no votamos de las emergencias es el 5E, que tiene que ver precisamente con una facultad delegada para privatizar compañías sin pasar por el Congreso. Permítanme, aguárdenme en línea, por favor. Lucas Romero, ¿cómo estás? Bienvenido. Alejate un poquito de esta conversación de la que venimos hablando hace días, pero que originó como una escalada de tensión, sobre todo del gobierno central con los gobernadores. ¿Cómo estás viendo vos esta escalada? No sabemos qué va a pasar cuando tenga que hablar Milei en el Congreso el 1 de marzo. Es que si te alejas de esta conversación, que parece muy particular, ves el rasgo estructural de este proceso, que es la restricción decisional del Poder Ejecutivo. Si yo les hago una pregunta a ustedes tres, les digo, ¿cuál creen ustedes que es el principal problema de la Argentina? Probablemente los tres me hubieran respondido la situación económica, la crisis económica. Yo creo que hay un problema que es anterior y más importante que ese, que es que el sistema político argentino no está produciendo las decisiones que son necesarias producir para tener una economía saludable. O sea, tenemos un problema decisional. Si no, miremos lo que pasaron en los últimos 2 mandatos presidenciales. Cuando Macri quería tomar decisiones, 14 toneladas de piedra. Cuando Alberto quería tomar decisiones, le volteaban los ministros. Es decir, estamos teniendo problemas para tomar decisiones. Y la economía, para resolverlas, necesita tomar decisiones. Y lo que hemos visto en estos 2 meses de gobierno de Javier Milei es un gobierno que está intentando tomar decisiones, que tiene dificultades porque tiene una restricción decisional, porque no tiene autonomía decisional. Y esto no es responsabilidad de nadie más que de la gente, porque la gente votó esto. Esto lo produjo el proceso electoral, produjo un gobierno en hiperminoría que no puede tomar decisiones solo y que tiene que tomar decisiones conversando con el resto de los actores. Esto nos lleva a una situación curiosa, que es más importante analizar la estrategia de Milei que el plan. No importa mucho lo que Milei quiera hacer, lo que importa es qué puede hacer. Y eso está asociado a qué estrategia política tiene para tomar decisiones, porque es un presidente que no puede tomar decisiones solo. Es más, yo digo una frase media provocativa, pero si entendemos que gobernar es tomar decisiones, Milei no gobierna. Claro. Bueno, tomó decisiones económicas, muchas, sin pasar por el Congreso, muchas de restricción de partidas, etcétera. Lo llevaron transitoriamente a un equilibrio fiscal, a un déficit cero, hay que ver cómo sigue. Pero se tomaron decisiones, pisaron, transferencias, Estoy hubo exagerando, muchas cosas. exagerando el argumento para destacar el rasgo de la restricción decisional. El Poder Ejecutivo tiene autonomía para tomar decisiones en la Administración General del Estado Nacional, es cierto, tiene mucha autonomía para ese aspecto, pero resolver este problema económico requiere un tipo de decisiones que tienen una característica particular que las tiene que emitir el Poder Legislativo. Claro, pero en esas decisiones, que bien describe Lucas, el presidente, vos decís que hay muy poquito que no le iban a votar, el presidente los puso a vos y a varios de tu bloque en la lista de los los que votaron en contra del pueblo. Entonces digo, el gobierno nacional, el presidente, la oficina del presidente los señala a ustedes como los que están en contra del pueblo. Los corrió de un lugar de diálogo y de acuerdo. Bueno, por esa respuesta la tiene que dar el presidente, Pablo. Yo voté en contra de que a los jubilados les coman 4 meses de indexación. Voté en contra de que tripliquen o cuadripliquen las retenciones, los impuestos a las exportaciones de las economías regionales. Digamos, nosotros firmamos el mismo acuerdo con Federación Agraria y la Sociedad Rural que firmó Milei. El mismo, hace 90 días. Que nos oponíamos y que nos comprometíamos a nunca subir retenciones y a intentar ir bajándolas en el tiempo. Yo no lo rompí. A Milei hay que preguntarle, pregúntenle ustedes si pueden. Nosotros le dimos una alternativa de equilibrio fiscal que tenía que ver con lo que él mismo había dicho durante la campaña, que es que la casta, no la gente de bien, iba a pagar el ajuste. Yo no sé a qué se refiere por la casta. A mí me recuerda a los intereses concentrados del kirchnerismo, ¿no? En los cuales esta casa era la nave insignia de los intereses concentrados. Ahora, hay más de 4 puntos del Producto Bruto en la Argentina que se van en tratamientos particulares de impuestos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay gente que no paga todos los impuestos. Por decisiones que muchas yo comparto.
es decir, que tienen que ver con fomentar actividades, ¿no? Pero son más de 32. A mí me parece que es mucho más competente a la hora de buscar un equilibrio fiscal no meterte con los jubilados que están hechos crema y que en el trimestre de mayor inflación de los últimos 40 años la propuesta era... bueno, dejemos la fórmula actual en estos 3 meses, así lo seguimos licuando, y en abril, antes de que la inflación empiece a bajar, cambiamos la fórmula para que cuando venga el premio de la fórmula actual, que es cuando la inflación baja, bueno, los jubilados ya no lo tengan y podamos volver a ahorrar con los jubilados. Bueno, yo para eso no estoy. Y no estoy aunque la manden 17 veces la ley. No voy a estar en eso. ¿Vos? Tampoco voy a estar para votar retenciones. Me parece muy poco liberal que el único trabajo fiscal que haya planteado el gobierno sea cerrar la economía triplicando el impuesto país, que es el impuesto a las importaciones, y triplicando o cuadruplicando, que no lo pudo hacer porque no tenía la delegación, los impuestos a las exportaciones. Explícame qué hay de liberal en cerrar la economía y en buscar los únicos 2 impuestos que no se coparticipan con las provincias, pero que se originan en las provincias, para hacer tu trabajo fiscal. ¿O vos pensás que los gobernadores, muchos de los cuales ya venían de antes, no hicieron un trabajo fiscal hace 10 años? Porque el déficit fiscal está en la nación, salvo en 3 o 4 provincias. Las otras 20 provincias son superavitarias, muchas de las cuales lo han hecho porque hicieron un trabajo fiscal. Entonces, pero explícame por qué los docentes de las provincias tienen que ver afectados sus ingresos hoy porque el gobierno nacional, digamos, deja caer un fondo, pero sigue cobrando el impuesto. Esto es muy actual, esto pasó el día de hoy. Es decir, el impuesto que fondeaba el Fondo de Incentivo Docente, que es la famosa oblea de los 4 puntos, esa regulación se la olvidaron. Esa la sigue cobrando el impuesto nacional, el gobierno federal. Ahora, eso iba para un fortalecimiento docente generado en la Carpa Blanca, ¿se acuerdan? Eso no va para pagar las expensas de los gobernadores. Eso va para los cientos de miles de docentes honrados, trabajadores, gente de bien, no casta, que tienen el defecto de habitar en las provincias. Mirá vos. Vos hiciste una denuncia que generó un revuelo bárbaro. Vos dijiste que eran carpeteables, que tenías miedo que aparecieran carpetazos de este gobierno contra adversarios o no tan adversarios políticos. ¿Sucedió? A ver, miedo no dije, y sinceramente no lo tengo. Sí, estoy alerta y, digamos, para entender, no es el carpetazo tradicional, es el carpetazo 2.0. Es utilizar el dispositivo y los recursos del Estado para, obviamente, lidiar con uno de los males de nuestra época que va muy en contra de la profesión que ustedes siguen, ¿no? Que es esta idea de que en realidad la verdad importa poco cuando vos lográs campañas de desprestigio anónimas, llenas de avatares de gente que nadie sabe quién es, ni qué DNI tiene, ni cuál es su identidad, gente con la cual es imposible discutir, y obviamente que se arrojan falsedades como esta. Por ejemplo, ahí se anda diciendo por todos lados que yo voté en contra de un inciso que propuse modificar y voté a favor. Eso es carpetazo 2.0. Y bueno, esas son formas de intimidación. No son los servicios de inteligencia. Bueno, todavía no. Puede pasar, ha pasado en otras épocas. Puede ser que utilicen la FIP para digamos, violar un secreto fiscal y empezar a investigar en las sociedades anónimas. ¿Este gobierno podría hacer eso? Bueno, digamos, podría hacerlo. Podría hacerlo. Yo creo que es una metodología que hemos visto, digamos, y que ellos lo hacen a la luz del día. Es decir, el que se ponga enfrente, el que disienta, el que haga una crítica constructiva, el que haga una sugerencia que se separe del plan mesiánico, digamos, que votó el 56%, bueno, es automáticamente un miembro de la casta y digamos, merece ser llamado traidor, enemigo del pueblo y defenestrado bajo todos los fines posibles, digamos. Y eso, obviamente, lo hacen sin ponerse colorado, con Scioli sentado en la mesa del gabinete, con Barrio Nuevo como su referente sindical, digamos, y con Guillermo Franco como ministro del Interior, que hasta antes de ayer era funcionario del kirchnerismo en el BID. Es muy curioso, digamos, que volvamos a ver cómo reencarna esta idea de los intereses corporativos como el disenso en la casta como el disenso. Bien, y quiero escucharlo por último a Lucas, que estamos medio contra la pausa. ¿Cómo podría seguir la película? Tiene que hablar el 1 de marzo en apertura de sesiones Milei. Y tiene que hablar delante del Congreso. Sí, a ver, de vuelta, yo creo que acá es más importante y relevante mirar la estrategia que lo que Milei quiere hacer para saber si efectivamente puede hacer lo que dice que quiere hacer. Y ahí hay algunos elementos que llaman la atención de esa estrategia, ¿no? Es natural que Milei quiera
buscar ampliar la coalición por este producto de esta dificultad que ha tenido en estos primeros 2 meses para tomar decisiones. Es natural que vaya a buscar al PRO como el aliado natural. Ahora, digamos, parafraseando la frase del 2019, sin el PRO no se puede, con el PRO no alcanza. Y ahí es donde uno pareciera ver un presidente que no se sabe si está teniendo una estrategia inteligente porque, digamos, si uno mira el mapa, el variopinto mapa de actores, bueno, más allá del PRO, tiene que ir a buscar más apoyos y hay sectores a los que agrede, que pudieran ser sectores que apoyen este gobierno. Sin embargo, parece enconado con esos actores que son los que le podrían dar las voluntades para poder tomar decisiones, ¿no? Esto es un poco lo que llama la atención de lo que hemos visto en estos primeros 2 meses, de un presidente que tiene ideas claras respecto a lo que quiere hacer, pero de vuelta, el proceso electoral no le otorgó las facultades para tomar decisiones de manera autónoma y tiene que ir a buscar esos acuerdos. Y bueno, habrá que ver con qué estrategia y con qué pericia, porque son 2 cosas los que se requieren. Una estrategia inteligente, una estrategia óptima en términos de lograr los objetivos políticos, pero después implementarla y ejecutarla de manera correcta, ¿no? Les pido que se queden. Vamos a tener un bonus track de un par de minutos después de una pausa, por favor. Bueno, minutos finales. Seguramente van a presentar bloques de leyes. ¿Con cuáles estarían de acuerdo? Hace una prioridad. ¿Con qué podrían acompañar? Mira, nosotros, como quedó demostrado en los últimos meses, estamos para acompañar el rumbo general, que tiene que ver con una desregularización fuerte de la economía, que tiene que ver con fomentar la iniciativa privada, que tiene que ver con volver a insertarse en los mercados internacionales, fomentando la exportación, por eso la negativa tan fuerte a las retenciones. Digamos, eso no solamente es el voto que obtuvo Milei, sino es el voto que tradicionalmente obtuvimos nosotros en los últimos 12 años y que con aciertos o errores siempre defendimos. Me parece que, como decía Lucas, yo comparto, hay una parte que si bien el fondo esté bien orientado, tiene que ver con la perdurabilidad, con la sustentabilidad de los cambios. La Argentina ha tenido 7 u 8 oportunidades en su historia en donde ha tenido arranques revolucionarios, pero en las 7 u 8 ha tropezado en el corto plazo con una elección de paso medio o con una elección que no ha podido reelegir. Lo que el presidente Milei tiene que entender es que él tiene que tratar de lograr lo que Macri no logró, que es generar un sistema de alternancia que prescinda del extremo del kirchnerismo y que entonces pueda generar un sendero de mediano y largo plazo que fomente en 20, en 30 años una proliferación de las inversiones y del empleo. Ahora, Lucas, ¿vos cómo ves en el marco de esto a lo que va a Milei, que es un acuerdo, quizás para marzo, un poco más, con Macri? ¿Cómo ves esto? Sí, a ver, yo creo que en esto de una estrategia y pericia para ejecutar la estrategia, quizás un acuerdo con el PRO quizás le da mayores herramientas de conocimiento de los procedimientos para tener una mejor pericia en la implementación de una estrategia. No le resuelve el problema. Y ahí es donde, digo, si Milei no está decidido a lograr esos acuerdos que necesita para tener esas herramientas, deberá perseguir los objetivos de su programa económico con las restricciones del caso, ¿no? Seguramente el proceso de corrección del desequilibrio fiscal será más dificultoso o se apelarán a otras herramientas que a lo mejor implican asumir más costos políticos. Lo ideal sería que Milei pueda tomar decisiones, pero para eso necesita lograr acuerdos con otros actores. Esa sería la solución óptima para que el sistema pueda producir lo que decía al principio, que son las decisiones necesarias para tener una economía saludable, porque en última instancia eso es más importante que resolver la crisis económica, porque la mayoría de los economistas saben cuál es el problema de la economía argentina y la mayoría de los economistas saben cuáles son las soluciones. El problema es que hay que ejecutarlas, ¿no? Desde Coalición Federal, ¿cómo verían que una aproximación incluso más fuerte de La Libertad Avanza con el PRO? ¿A nivel legislativo o quizás alguna otra posición dentro del gobierno? No se sabe todavía. No, a mí me parece genuino y creo que le haría bien. Creo que le haría bien al gobierno adquirir experiencia, más allá de volumen parlamentario, experiencia tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y creo que le daría coherencia al sistema. Es decir, insisto, la Argentina necesita un sistema de partidos que alternen con la línea de cal delimitada. El problema que nosotros tenemos es que jugamos siempre por afuera de la línea de cal. Entonces somos poco predecibles para todas las decisiones que generan inversión y empleo, que es lo que al final va a sacar al país de la recesión en la que estamos. Para eso
creo que es muy importante que empiece a verse con nitidez el reordenamiento del espectro político, y creo que sería lógico y coherente que la Libertad Avanza y el PRO avancen en un entendimiento y le haría bien al gobierno. ¿Y ustedes en Coalición Federal se sienten más cerca de que de una parte del radicalismo? Nosotros nos sentimos más cerca en esta discusión que se ha dado casi retrocediendo un par de siglos, digamos, de la conformación originaria de la Argentina, que es un convenio entre provincias. Digamos, nos parece que la agenda federal de la jurisdicción de los gobernadores, que son tan legítimos y hasta en muchos casos mucho más legítimos en su elección que el propio Milei, es una agenda que tiene sentido defender asociada a la producción, a las economías regionales y a la importancia de los gobiernos locales. Muy bien, gracias por haber venido, Lucas. Muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido todo. Ahora a dos voces. Hasta mañana.